En la semana pasada comenzamos a hablar de un tema, principios de mayordomía cristiana. Hablamos de cuando Dios separa cosas que son exclusivamente para Él. ¿Sí recuerdan? Entonces hablamos que en mayordomía cristiana, administrar bien nuestro tiempo. Desde el Génesis hay un principio que debes detenerte para honrar a Dios. Debes parar para honrar a Dios. Si tienes mucha bendición, mucho trabajo, mucha prosperidad, tienes que saber que Dios es el que te da el poder para hacer la riqueza, para bendecirte, y que toda bendición viene de Él, y que no vamos a perder dinero ni plata cuando nosotros nos detenemos a honrar a Dios, y que todo el sistema del mundo está diseñado para que usted sea un laboradicto, para que usted se dedique nomás a laborar y descuide a Dios, su familia y otras cosas. ¿Sí recuerdan eso? Bueno. Y hoy enfocamos el tema de lo que es santo y lo que es profano. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo no limpio. Hay cosas que le pertenecen ¿a quién? A Dios. Y les dije que leyera Josué, capítulo ¿qué? Capítulo 7. Vamos a mirar en Josué capítulo 7. Encontramos un personaje llamado Acán, que tomó del anatema de Jericó, un personaje que desafió la orden del Señor. Cuando Dios dijo: no toquen, no lo tomen, eso me pertenece. Lo mismo que ocurrió en el Génesis. Dios le dice: puedes tomar de lo todo, pero de ese es mío, déjamelo ahí. Y ahora acá se da una orden parecida. Hay algo que le pertenece a Dios, y Dios dijo: no lo tomen, no se lo lleven, me pertenece a mí. Lo demás es anatema, está bajo maldición. Y el pueblo escuchó. Josué explicó y le dijo a cada uno, pero siempre hay alguien que quiere desafiar y que quiere decir: a mí no me parece. Yo creo que uno puede aprovechar, y vamos a ver cómo le fue a este personaje. Si usted leyó el relato en Josué capítulo 7, usted se va a dar cuenta. Tras la caída de Jericó, Dios ordenó que toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro fueran consagrados al tesoro de Jehová. Nadie debía tomar nada para sí. Pero un personaje llamado Acán vio un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda o en su casa. Entonces el mandato, vamos a ir a la Biblia. Primero vaya a Josué capítulo 6, versículo 17. Vamos a leer 17, 18 y 19 para que ahí entendamos el contexto de lo que está pasando. Josué capítulo 6, versículo 17. Me dice amén cuando ya esté allí. Bien, ya están ahí rapidito. Dice así: y será la ciudad anatema a Jehová. ¿Será la ciudad qué? Con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas escuche ese mandato, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, ¿qué van a hacer con eso? Sean consagrados ¿a quién? Y entren en el tesoro ¿de quién? La plata, el oro, hierro y todo eso se iba a consagrar ¿a quién? ¿Y en qué tesoro iban a entrar? ¿En qué arca iban a entrar? Al tesoro de Jehová. ¿Eso está claro? Bueno, le explico un poco.
Israel venía saliendo de la esclavitud de Egipto. Dios lo trae por el desierto y en el desierto Dios lo sustenta con maná del cielo, agua de la roca, etc. Pero una vez que ellos entran a conquistar la tierra, el maná cesó. O sea, de ahí en adelante era el fruto de lo que ellos producían. Con Moisés habían logrado tomar algún territorio, pero ahora muere Moisés y Josué toma el liderazgo. Y esta es la primera ciudad que ellos van a conquistar. Y la primera ciudad, nada más y nada menos, era Jericó. Jericó era la ciudad fortificada, la ciudad que militarmente estaba más preparada, con más defensa. Era una ciudad casi que impenetrable. Tenía unas murallas a su alrededor que la protegían de los enemigos. Pues era una manera de proteger la ciudad. Y ahora Israel va a conquistar la tierra que Dios le da. Y esta es su primera conquista con Josué. Y Dios le dice, porque el principio es, lo primero es mío. ¿De quién es lo primero? ¿A quién le pertenece lo primero? A Dios. Lo primero es de Dios. Y Dios dice, le da la estrategia a Josué. ¿Cómo ellos iban, que no tenían armas especiales ni nada, a derribar una ciudad tan grande, unas murallas tan grandes? ¿Cómo iban ellos a conquistar esta ciudad? Dios le da la estrategia. Le dice, Josué, ustedes, los sacerdotes, van a darle, el pueblo le van a dar vuelta a Jericó. Todos los días le van a dar una vuelta. En silencio. Al séptimo día van a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Todo el mundo en silencio. Pero a la 7ª vuelta vas a dar la orden y van a gritar. Todo el pueblo va a gritar de júbilo, va a sonar todo lo que tenga, y el resto yo lo voy a hacer. Pregunto, ¿de quién fue la estrategia? ¿De quién es la conquista? ¿De quién es la gloria? Eso no se le hubiera ocurrido a él y a ninguno. La estrategia de Dios. Y ellos hacen exactamente como Dios le dice. Y cuando el pueblo grita, los muros de Jericó se vinieron abajo. Algunos estudiosos dicen por los altos decibeles de volumen y eso pudo. Pero el hecho es que sea lo que sea, el milagro lo hizo ¿quién? Dios. Y no solamente eso, Dios puso temor en el corazón de los de Jericó. Ellos temían y decían, el Dios de los hebreos, el que abrió el mar, allá el mar rojo, que pasaron en seco, él viene peleando, derrotaron a los amalecitas. Y había un temor por el pueblo de Israel. Y entonces cuando llegan, conquistan la ciudad. Antes de conquistar la ciudad, era la primera ciudad, Dios dice, esa ciudad es anatema para Jehová. Pastor Alfonso, ¿qué es eso? Anatema. Maldito, o sea que la ciudad estaba bajo ¿qué? Bajo maldición. Entonces, como está bajo maldición, ustedes no toquen nada de eso. Ustedes no se vayan a quedar con nada de eso porque está bajo ¿qué? Si ustedes tocan algo de eso, se lo llevan para su casa, van a llevar maldición y van a traer maldición no solo a su casa, sino a todo el campamento de Israel. ¿Estamos claros en eso? Entonces Dios le dice, bueno, la estrategia se la da y le dice que solamente Rahab la ramera iba a vivir con lo que estaba en la casa. Pero el versículo 18, nuevamente, leamos, le dice, ustedes guárdense del ¿qué? Del anatema. 6:18. Ni toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Pero hay algo. ¿Qué dice el versículo 19? No van a tocar nada, pero lo que van a encontrar plata, oro, ¿qué más? Bronce, hierro, todas esas cosas valiosas, esas sí las van a coger.
las van a tomar y las van a llevar. ¿A dónde la iban a llevar? Al tesoro de Jehová. O sea, Dios dijo, eso es mío, eso me pertenece. Pregunto, ¿esa plata, ese oro eran de los israelitas? ¿Quién le iba a dar la victoria? ¿Quién le dio la estrategia? Dios. Eso me recuerda cuando a veces oramos al Señor y estamos reventados, estamos sin empleo, estamos sin saber qué hacer, y Dios comienza a darnos ideas, estrategias. Haga así, 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 y usted le cree al Señor y usted implementa las estrategias y Dios le da la victoria. Pero Dios le dice, hay algo de eso que es mío. Ahí está el principio de la primicia. Lo primero es ¿de quién? ¿Lo primero de quién es? Lo primero se consagra a Dios. Entonces Dios le dice, bueno, todo lo destruyen, pero ustedes de eso, de oro, de plata, eso lo van a llevar al tesoro de la casa de Dios. Capítulo 7, versículo 1. Sígame en su Biblia. Pero los hijos de Israel cometieron una ¿qué? Prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sat, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. ¿Y qué pasó? La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Por eso cuando Dios nos da instrucciones, preste atención. Ahora, la ira de Dios se enciende contra los hijos de Israel. Y ya después que celebran la victoria de Jericó, entonces se preparan para la siguiente conquista. Versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí es una ciudad pequeña, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron, miren lo que le dicen los espías. ¿Qué fue lo que le dice? A ver, no suba todo el pueblo, si no suban como ¿cuánto? Como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son ¿qué? Pocos. Ellos dicen, no hay necesidad de llevar todo el pueblo. Con 2,000 o con 3,000 están listos esa gente, son poquitos. Acabamos de tener tremenda victoria, no hay necesidad ni de fatigarlos a todos. Así que mandaron del pueblo 3,000 hombres, pero el versículo 4 dice que huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí, ¿qué hicieron? Mataron de ellos ¿cuánto? 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta de Sabarí y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como ¿qué? Entonces imagínense ese pico de emociones. Ellos están celebrando porque Dios le da tremenda victoria en la ciudad más temida, la ciudad fortificada, la ciudad, mejor dicho, que casi nadie penetraba. Ahora Dios le da tremenda victoria. Ellos estaban con esa fe arriba. Y dicen, no hay necesidad con 2,000 o con 3,000 que vaya. Ahora fueron 3,000, una ciudad más pequeña, no tenían la misma experiencia, no había muralla fortificada como Jericó, y salen derrotados. Y aparte de eso, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos hombres murieron? 36. Hubieron 36 velorios en Israel. Hubieron 36 viudas y estaban casados. Hubieron 36 familias desamparadas. Y entonces, ¿qué pasó? El corazón del pueblo vino a ser como agua. O sea, tuvieron una decepción terrible. Ahora, entonces, reacción de Josué, el líder. ¿Qué hizo Josué? Rompió su vestido, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y quién más, y todos los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué y el liderazgo delante del arca, tirados allí. Señor, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué nos derrotaron?
Señor, ¿por qué tú nos das la victoria en una ciudad grande y ahora una ciudad pequeña nos derrota? 36 muertos, Señor. Y Josué se lamentaba y dice, ahora que oigan los enemigos lo que hicieron esta gente, se van a levantar todos, se van a reunir y nos van a borrar de la faz de la tierra. Y Josué comienza a orar, a lamentar, a llorar delante del Señor. Y Josué lanza una expresión y dice, ojalá nos hubieras dejado de aquel lado del río. ¿Para qué nos trajiste acá, Señor? ¿Para hacernos pasar vergüenza? ¿Para estar en derrota? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y Josué comienza a orar y a lamentarse, a tener duelo, luto, todo un día. Desde la mañana hasta en la tarde, rasgó su vestidura, polvo en su cabeza. Eso es señal de luto. Y en el versículo 10 vemos la respuesta de Dios a Josué. Jehová le dijo a Josué, ¿qué le dijo? Dígalo más fuerte, ¿qué le dijo? Levántate. Y le hace una pregunta, ¿por qué te postras así sobre su rostro, sobre tu rostro? Y le declara el detallito, Israel ¿a qué? Israel ha pecado. ¿Qué más dice? Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado ¿de dónde? Hasta han y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué, ¿qué hace llorando? Josué, porque claro, el líder es responsable. ¿Cómo mirarle a la cara a esa familia? Y él y los líderes estaban indignados, estaban perturbados. ¿Qué pasó? Y claro, hay que ir a Dios porque la estrategia fue de Dios, el mandato es de Dios y como que no funciona ahora. Y Dios le dice, ¿qué haces tirado allí? Levántate, porque hay momentos de orar y hay momentos, hermano, de levantarse. Hay momentos que no es de clamar, de orar, de ayunar. Hay momentos que es que usted y yo nos levantemos. Claro, fue el Dios que le dijo que se levantara. ¿Qué haces allí postrado? Aquí el problema no soy yo, el problema no es la estrategia, el problema no es que ellos son más fuertes, el problema es que Israel ha pecado, Israel ha mentido, Israel ha tomado el anatema, lo han escondido y está metido entre sus casas. Cuando tocamos lo que no le pertenece, no nos pertenece, cuando tocamos lo sagrado, lo que le pertenece ¿a quién? Escuche, y Dios le sigue diciendo algo, siguiente versículo. ¿Qué le dice? Versículo 12. Por eso, o por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Dios le dice, mira Josué, aquí la situación es esta. Usted tiene que sacar el anatema que está aquí. Porque si ustedes no sacan el anatema, pues yo no voy contigo. Yo no voy a estar con ustedes. Y delante de sus enemigos van a salir derrotados, porque yo con ustedes no voy. ¿Por qué? ¿Qué era lo que había? Anatema, habían hecho maldición. Entonces, lo consagrado le pertenece a Dios y los utensilios consagrados a Dios debían estar en la casa de Dios y lo del anatema no debían tocarlo. Ahora, ¿cuántas veces a veces nosotros oramos y oramos y oramos? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero hasta que no quites el pecado de en medio de tu casa, de tu vida, Dios no va a darte la victoria. En nuestros días el pecado sigue siendo pecado.
Y cuando nosotros contaminamos nuestra vida, traemos contaminación a nuestra casa, a nuestro hogar, tenemos costumbres que traen deshonra a Dios, no podemos enfrentar al enemigo. Usted puede hacer la bulla de orar, reprender, pero igual va a salir derrotado. El enemigo no se va a mosquear de allí porque hay pecado. El pecado le abre las puertas al enemigo para afligirte, para dañarte. El pecado hay que quitarlo. El pecado no se puede consentir, el pecado no se puede justificar. No puedes traer anatema, maldición a tu vida, a tu casa, porque eso te va a convertir en alguien vulnerable frente a los ataques del enemigo. Si usted quiere tener la protección de Dios, hay que sacar el pecado de nuestra vida y de nuestra casa. Amén. Si no, no se aliste que no va. Hay que sacarlo. Porque muchas personas no es solamente orar, no es solamente clamar, es obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, el Señor otra vez, su misericordia le da la estrategia, le dice: levántate, vamos, voy a andar ahí, levántate, santifica al pueblo. Dile: mañana nos vamos a santificar para Dios, porque Dios dicho: anatema hay en medio de ti, Israel. Versículo 13 estoy leyendo. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué, versículo 19, dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Versículo 20, mire lo que responde este hombre. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21. Escuche cómo comienza la tentación y acuérdese de lo que le pasó a Eva en el huerto. Pues vi entre los despojos, ¿qué fue lo que vio? Un manto babilonio muy bueno, o sea, la última marca, la mejor tela, lo más pupi. Ese manto estaba muy ¿qué? Muy bueno. 200 ciclos de ¿qué? Y aparte de eso, ¿qué más? Un lingote de oro, de peso de ¿cuánto? 50 ciclos. Oye, lo tenía todo medido. Lo cual, dice él, ¿qué hizo? Codicié. Y después que lo codicié, ¿qué más hice? Lo tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ello. ¿Cómo le parece hasta allí? El hombre vio manto babilónico, bueno, y dijo: y me pega, a mí me queda bien. Imagino que se lo miró así: oye, esto me queda bien. Oye, tengo una pinta de conquistador que con esto. Ahora, Dios, ¿cuántas cosas no han recogido aquí? Hombre, ¿y esto qué le va a hacer falta a Dios? ¿Quién se va a dar cuenta? Ya hay bastante que llevaron para allá. Esto me queda bueno a mí. Y dijo: este se va conmigo. Aparte de eso encontró plata. Y dijo: ay, hay bastante plata, hay que asegurarse, uno no sabe los tiempos malos que pueden venir, yo me voy a asegurar. Plata, oro también. Y todo eso lo tomó, lo llevó a su casa y lo escondió, y celebraron victoria, gloria a Dios. Él también estaba en el culto celebrando. Nada ha pasado. Excelente, en victoria. ¿Cómo estás, Acán? Bendecido, prosperado, ya en victoria. Gloria a Dios. Aleluya. Celebró, pero él tenía su guardado. ¿Quién se dio cuenta? Nada más, Dios nada más. Del resto nadie se dio cuenta. ¿Se dio cuenta Josué? ¿Se dio cuenta los líderes, los ancianos del pueblo? ¿Se dieron cuenta? ¿La vecina se dio cuenta? La vecina chismosa no se dio cuenta.
Si hubiera habido una chismosa y yo vi un tipo allá, pero nada, ningún chismoso se dio cuenta. Ay, hermano, ¿cuántas veces pensamos que si tú te escondes del pastor, te escondes del cristiano que vive en la cuadra, te escondes de la vecina chismosa y si nadie te vio, tú estás bien? Y vienes a la iglesia bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cómo va a ser? Y entonces, próxima victoria, Dios vamos, no sé qué, y, ánimo cuando derrota, 36 muertos. Y viene la noticia, la tragedia, imagínense el pueblo, fuimos derrotados. Y Josué está ya llorando, Josué no sabe qué hacer, Josué está clamándole a Dios. Y de pronto día siguiente Josué dice, reunión. Todo el mundo se santifica para mañana. Regaron la voz, todo el mundo se presenta mañana. Anda, y allá fue también él. Y le dice Josué, Dios me dice que hay pecado, que hay anatema aquí. Alguien hizo algo, alguien tomó del anatema. No, yo no fui. ¿Usted se imagina ese comentario? No, ¿quién se le va a ocurrir eso? No, si Dios dijo claramente, no. ¿Y cómo estaría Acán? Yo me imagino cómo le temblaban esas paticas ahí. Y entonces echaron suerte, escogieron la tribu, escogieron la familia y cayeron. Y Josué le dice, da gloria a Dios, hijo mío, declárame lo que has hecho. El pecado, ¿cómo estaba? Oculto. ¿Quién sabía que le había pecado? Nada. A veces creemos que después que la iglesia no se entere el pastor, no se entere ninguno, que no me pongan en disciplina, no ha pasado nada. Y ahí de ti si te dicen algo, pues se molesta. Entonces ahora Josué le dice, declárame lo que has hecho. Y él declara y dice, la verdad fue que yo vi un manto babilónico, me quedaba bien, vi plata, vi esto, lo codicié. Y no solamente quedó en la codicia, sino que lo tomé. Y allá está en mi casa. Y entonces dice que Josué envió mensajeros, versículo 22, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Mire la vergüenza que comienza a pasar. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Cuál fue el final feliz de Acán? ¿Cuál fue el final de Acán? Dios le dijo, es anatema, está bajo maldición y no puede estar. Uno lee esta historia en el Antiguo Testamento y si lo lee los defensores de derechos humanos, dice, pero ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a matar toda una familia y a piedras? No los entierran, los queman, levantan un montón de piedras. Cuando leemos esta historia en el Antiguo Testamento, nosotros quedamos como pasmados y decimos, y este es el Dios de amor, de misericordia. Pero quiero decirle que el pecado sigue siendo pecado. El pecado es la violación de la ley y la paga del pecado no es vida. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Hoy nosotros estamos bajo la gracia, pero muchos han convertido la gracia en desgracia, porque han caído en la gracia y creen que podemos hacer y deshacer lo que Dios ha pasado por alto en los tiempos de la ignorancia, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que nos volvamos a Él. Pero igual el pecado sigue causando destrucción. Hebreos, recuerde que leíamos en Hebreos que si Dios no perdonó a los ángeles,
que no guardaron su dignidad, sino que los mandó a prisiones en oscuridad. Pedro también nos habla de eso, que esos ángeles que no guardaron la dignidad fueron castigados. Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la paga del pecado hoy sigue siendo vida o muerte. Entonces alguien me preguntaba, ¿y en este tiempo, pastor? Bueno, ya Dios no va a obrar así. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, cuando alguien es líder en un lugar y ese alguien puede traer bendición o maldición a su casa, sigue influenciando, aunque la misericordia de Dios le puede alcanzar, pero las acciones que hacemos en nuestra casa afectan nuestra familia. Hay familias afectadas por las decisiones o acciones que tomaron sus líderes o sus padres, y eso está marcando. Ahora, el pecado, aunque esté oculto, es pecado. El pecado hay que sacarlo para que Dios esté allí. Dios nos dice que si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el pecado hay que confesarlo y hay que llamarlo pecado y hay que arrepentirnos. Ahora, ¿estaría arrepentido Acán? Porque él termina confesando todo lo que hizo. Pero pregunto, ¿era que estaba arrepentido? ¿O tenía remordimiento? Él confesó porque estaba arrepentido y dijo, hice mal. Y fue allá y confesó eso. ¿Así? Él confesó porque estaba descubierto. Si no lo hubieran descubierto, hubiera sido con su Biblia, con su ministerio que tenía, y no pasaba nada, aparentemente. Para Dios no hay pecado oculto. Dios sabe lo que cada uno de nosotros hacemos, aún en lo más oculto. Dios lo sabe todo. Entonces él no estaba arrepentido. Y en el día de hoy, ¿sabe cuál es la paga del pecado? ¿Y sabe qué pasa con los que rechazan a Jesús aunque estamos en el tiempo de gracia? ¿Qué pasa con alguien que rechaza a Jesús en este tiempo? ¿A dónde? ¿Cómo dijo pastor? Es anatema. ¿Cómo así? No estamos en el tiempo de gracia, pastor. ¿Cómo usted va a decir eso? ¿Cómo? A ver, pruébelo por la Biblia. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea que muchas hermanas viven con un anatema. Y eso está en el Nuevo Testamento, pastor. Díganos la cita. 1 Corintios 16, 22. Búsquelo, que se está poniendo esto bueno. Yo pensé que eso era en el Antiguo Testamento nada más. Porque ahora como estamos en el tiempo de la gracia, busque la Biblia a ver. Ay, Señor, yo que pensaba que después que el pastor y los demás no me vieran. Ay. Yo que pensaba que nadie me podía decir nada porque tienen que respetar mis convicciones y mis debilidades. ¿Cómo dice? A ver, su Biblia. ¿Quién lo quiere leer? Parece que usted tiene una Biblia diferente a la del pastor. Léelo, Diana, a ver. Si alguno no ama al Señor, queda bajo maldición. Versión Dios habla hoy. ¿Cómo dice Duberlín? Vamos, yo te coloco el micrófono. Si alguien no ama al Señor, que caiga sobre él la maldición de Dios. Señor nuestro, ven. ¿Qué pasa si rechazamos a Jesús hoy? ¿Qué pasa si no amamos al Señor hoy? O sea, usted no viene a la iglesia a darse un paseo religioso.
ni a calmar la conciencia. Hay que amar y aprender a amar ¿a quién? A Dios. Porque si no amo al Señor, caigo bajo maldición. ¿Amamos a Dios? Uno de los principales mandamientos, amar al Señor sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién vio a Can? ¿Lo vio el líder? No. ¿Lo vieron los ancianos? ¿Lo vio la vieja chismosa del barrio? ¿Quién lo vio? Dios. ¿Quién lo juzgó? No toques lo que le pertenece a Dios. Hoy en día se ha desprestigiado mucho estas cosas y se ha hecho de lo santo común. Se trata lo santo a Dios, lo santificado como común. Cada quien quiere hacer como le parece y cada quien ya esta cultura que la relatividad, el relativismo se ha metido en nuestras iglesias es yo creo como yo quiero, yo adoro como yo quiero, yo sirvo a Dios como yo quiero. Si yo no quiero hacer eso, yo no lo hago, nadie me tiene que obligar. Además, Dios es un Dios de amor. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Dios sabe que a mí me duele la uña. Dios sabe que esto, Dios sabe que esa vieja me la tiene montada y yo no la voy a dejar montar. Dios sabe, Dios sabe. Y cada uno de nosotros quiere vivir su fe como quiere. Y puede rebelarse y decir y no, y me voy y hago y deshago o cada quien quiere vivir sin autoridad, cada quien quiere hacer lo que en su concepto le parece y cada quien quiere que su opinión sea respetada, lo cual es bueno cuando hablamos de cosas para vivir en sociedad. Pero cuando hablamos de Dios, nosotros nos alineamos a los mandamientos de Dios. Nosotros buscamos su voluntad para obedecerla. Los principios son para eso, para enseñarnos cómo vivir, las leyes de conducta, las leyes de tránsito, ¿para qué están? Para evitar accidentes, para evitar tantas cosas. Pero cuando nosotros violamos las leyes de tránsito, nos afectamos nosotros mismos, ¿verdad? Así es cuando nosotros violamos los mandamientos de Dios. Los afectados somos nosotros mismos. Y así, ¿cuántas personas no nos hemos volado un semáforo para meternos todos en el mismo saco? Porque nadie no ve. Y muchas veces pasamos y adelantamos y vamos bien. Uy, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Coroné. Pero hasta que llega el día en que y entonces le echamos la culpa a la policía, la administración, ya no sé qué más, ¿verdad? Aunque a mí me enseñaron que aquí en Valledupar después de 11 uno no puede pararse en los semáforos porque lo atracan. Habrán condiciones especiales, ¿no? ¿Qué dice Aldair? Así es, así es. Entonces, pero hay cosas que no son así. El afán, tantas situaciones, el nosotros querer hacer las cosas a nuestra manera. Pero si las leyes que violamos pueden causarnos daño, imagínense las leyes de Dios. Imagínense cuando nosotros estamos tomando lo que es de Dios y en vez de traerlo al tesoro de la casa de Dios, lo estamos llevando a otra parte. Entonces, alguien dijo, en la casa de mucha gente hay televisores que fueron comprados con la plata del Señor. Hay fuegos de comedor que fueron comprados con la plata del Señor. Hay, ¿qué más? Recibo la luz. Entonces, tomamos superficialmente lo que le pertenece a Dios. Esta primicia, esto que de Jericó habían tomado era la primicia, y la primicia debían consagrársela ¿a quién? A Dios. Ahora,
¿quién iba a sostener a Israel después de esta conquista? ¿Quién le iba a dar tierra, plata y oro y todo eso? ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Pero fue la prueba. Y es lo que pasa, que muchos no pasamos la prueba, que Dios comienza a bendecirnos, y cuando Dios comienza a bendecirnos, el primero que sacamos de la ecuación, ¿a quién es? El primero que le vamos quedando mal, ¿a quién es? Lo primero a lo que vamos renunciando, ¿a lo que es? A los cargos que tienen en la iglesia. Ya no puedo servirle a Dios porque estoy muy ocupado. Ay, ¿quién te dio la ocupación? ¿Quién te dio la... Lo primero que le sacamos del cuerpo es al Señor. ¿No será que eso tiene relación con eso? ¿No será que a veces le estamos robando el tiempo a Dios? Estamos tomando lo que le pertenece a Dios, lo que le pertenece a la familia, y entonces se abre una puerta así inmensa y viene el enemigo y se lleva todo. Y después entonces nos postramos en el altar como hizo Josué, oramos, nos rasgamos las vestiduras y le decimos: Señor, ¿por qué? Y Dios dice: levántate, saca el pecado, porque mientras el pecado esté allí, mientras el desorden esté allí, yo no voy a estar contigo, ni te voy a bendecir, ni te voy a seguir ayudando. Ahora, eso es un acto de amor y de misericordia. En este tiempo Dios no va a proceder como con Acán, que el castigo fue inmediato, pero si persistimos en ello, recuerde el versículo que nos leyó el pastor ahorita. Entonces, mis estimados hermanos, hay cosas que le pertenecen a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? No le he citado Malaquías, no le he citado ninguna de estas cosas que por lo general usted escucha. Una vez alguien, profesor, nos dijo: para enseñar sobre la ofrenda y de lo que se le da a Dios, no necesariamente hay que leer Malaquías y Deuteronomio. A través de la Escritura encontramos que hay cosas que le pertenecen a Dios. Y una de las cosas que Dios ha apartado para sí es el diezmo, la ofrenda. Usted me dirá, vuelvo y repito otra vez: pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento, la ley. No estamos bajo la ley. Sí, no estamos bajo la ley, pero el principio de que tú debes darle a Dios lo que es de Dios sigue vigente. El principio de agradecimiento sigue vigente. Si usted quiere tener una relación, por lo menos desde el 10%, de ahí en adelante lo que usted considere dar para Dios, pero no se coma lo que es de Dios. Dele a Dios lo que es de Dios. Señor, le preguntaron a Jesús para tentarle: ¿es lícito pagar impuesto al César? Si él decía que sí, decían: este está con el gobierno romano, que es un invasor. Y si dice que no, se va a echar en contra de los romanos. Y Jesús pidió una moneda. ¿De quién es esta inscripción? Dijeron: del César. Bueno, dele al César lo que es del César, y dele a Dios lo que es de Dios. No sea vivo, no se las pase de vivo. Porque a veces nosotros queremos coger: es que esto es para el César, y como es para el César, no le doy a Dios. Y es que esto es de Dios, y como es de Dios, no pago la luz. Y le decimos: Dios sabe todo. Sí, Dios sabe que usted está bien desenfocado. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Toque el que tiene a tu lado, predícame y dile: hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Usted me entendió o necesita que se lo vuelva a explicar? Si alguno no entendió, levánteme la mano. ¿No entendió, hermana? Ah, sí entendió. Bueno, ¿quién más no entendió? ¿Quién no entendió? Y que bueno, el pastor predicó algo ahí de un man ahí de que acá que se comió unos lingotes de oro y no sé qué, que lo quemaron. Yo, la verdad es que no entendí nada. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No queremos hacerlo vivo. ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo? A ver, levántese ahí. No tan largo. No se vaya ahí para allá, para costilla.
Buenos días, amada iglesia. Voy a darle un testimonio para la gloria de Dios y es una confesión. Por mucho tiempo yo tuve un pecado oculto y hasta que fue descubierto, pensando de que nadie nos vio, pero como dice la palabra, y me animo a decirles con un propósito, que por la misericordia de Dios no me ha pasado como le pasó a Acán. Dios ha tenido mucha misericordia de mí. No es fácil, les confieso a la iglesia, esto afecta a la iglesia y el propósito es para que yo sé que nos pasa, ocultamos pecado. No queremos que nadie sepa. Pero la iglesia no se va a enterar hasta que Dios no lo saca a la luz. Les pido perdón como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo. Y mis amados, hay que confesar el pecado. No ocultemos pecado porque un día va a salir a la luz. Les decía yo antenoche en una clase, antier en una clase que teníamos, que lo que yo más pensaba era que siempre me lo ocultaron, siempre me lo inculcaron y lo aprendí aún muy de niño, era que el día que nos presentemos delante de Dios es como si usted le prendieran una pantalla y le van a mostrar todo lo que usted ha hecho. Eso era lo que me atormentaba a mí. Yo decía, no puedo con esto, pero no fui capaz de decirlo. Dios tuvo que sacarlo a la luz. Pedí perdón a mi esposa, a mis hijas, y les confieso, mis amados, a pesar de que veía que sí, Dios prosperaba esto, lo otro, las cosas no iban bien. No ocultemos pecado, porque no nos hace bien. Dañamos la familia, dañamos la iglesia. Y de pronto se me tenía como el líder que predicaba, el líder que pasaba, el líder que hacía esto. Y sí, independientemente del llamado que tengamos de parte de Dios, pero el pecado no lo podemos ocultar. Que Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano. Dios te bendiga, mi hermano. A diferencia de acá, no te vamos a tirar piedras, sino que te vamos a decir, Dios te bendiga, y lo vamos a bendecir. Amén. Es que trae una ofrenda, dice el pastor. Pastor, mis finanzas no están bien. Siento que las finanzas se vuelven agua, siento que gano trabajo y siento que las cosas no van bien. Cuando no es una situación, es la otra. Revisa si le estás dando a Dios lo que es de Dios. Porque yo puedo orar, usted puede orar, pero si usted no consagra sus finanzas al Señor, ¿cómo quieres la bendición de Dios? Consagra, es un acto de fe. No se deje meter ideas que hoy están rondando, que lo que están es sacando al pueblo de Dios de la bendición. Lo que yo quiero que esté la bendición de Dios en mi vida, yo lo consagro al Señor. Consagre su finanza, consagre su tiempo, consagre su vida. Pablo dice que debemos presentarnos como sacrificio, ¿qué? Vivo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto diario. Hoy no tenemos un sistema de sacrificio donde venimos y quemamos un cordero o una ofrenda allí, pero hoy la ofrenda somos nosotros, ¿verdad? En integridad, un sacrificio vivo. Solo que el sacrificio vivo tiene un problema. Anteriormente traían el corderito, lo degollaban y ahí hacían, después de muerto, lo quemaban. Pero como ahora el sacrificio está vivo, se puede ir del altar. Y hay hermanos que se están haciendo no un sacrificio vivo, sino vivos con los sacrificios. Pero recuerde que Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras, y aquí hay pura gente inteligente a la que yo le estoy hablando. ¿Cierto que sí? Que usted tiene el Espíritu de Dios,
que le está redarguyendo y le está diciendo: esta área hay que consagrarla. Así que yo le digo: vuélvase al Señor. Vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia. Consagre su vida, consagre su tiempo, consagre su finanza. Organícese para el Señor y vamos a hacer un testimonio vivo de la gracia de Dios. Mis hermanos, hay unas bendiciones grandes. Hay planes de Dios de mucha bendición para nosotros. Dios no nos quiere bajo la opresión del enemigo, pero Dios quiere que nos santifiquemos a Él para que Él se lleve toda maldición y toda inmundicia de nuestra casa. Pero la iglesia debe consagrarse al Señor. La familia tiene que consagrarse al Señor, porque debemos tener la bendición en nuestra casa, pero hay que sacar el pecado, hay que sacar la excusa, hay que sacar esas cosas que a Dios no le agradan. Por favor, sáquelas para que la bendición de Dios esté allí. No es por el bien del pastor, no es por el bien del uno del otro, es por su propio bien. No le abramos puertas al enemigo, porque el enemigo no va a tener compasión de nosotros. Antes, la misericordia de Dios nos ha alcanzado y podemos tener testimonio como nuestro hermano que valientemente hoy dijo: he pecado, mantuve un pecado oculto, pero Dios le dio la oportunidad y se ha restaurado y está en ese camino. Le ha costado, no es fácil, le ha costado, pero está en ese camino porque Dios nos ama y Dios nos da muchas oportunidades. Pero no tenemos que esperar un azote ni alguna situación difícil para volvernos a Dios. Volvámonos ahora, que la puerta está abierta, la puerta de su gracia y su amor. Póngase de pie y vamos a orarle al Señor.